Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Les saluda con mucho afecto, cariño y respeto Victoriano Sánchez Carvajal. Soy abogado. Esta ocasión me da muchísimo gusto compartir con usted un tema de interés legal, agradeciendo de antemano al presidente de la organización a la cual pertenezco, el Honorable Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, Asociación Civil, fundado el 12 de julio de 1967, y bueno, dentro de sus objetivos que tiene está el difundir la cultura jurídica. Hoy quiero compartir con ustedes un tema relevante que ha causado algunas discusiones, algunos análisis en redes sociales, porque ahora, como usted sabe, la mayoría de personas que sí respetamos las disposiciones de gobierno nos encontramos en casa, resguardados por el COVID-19 llamado conocido como coronavirus, pero eso no nos impide estar al tanto de lo que acontece en nuestro alrededor. De esta manera vamos a platicar sobre lo que es la liberación de presos en México. La ley de amnistía causó polémica cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace algunos días que iba a proceder a liberar diversas personas que se encontraban recluidas en centros federales de readaptación social. Y esto en razón de que las personas decían, bueno, muchos se daban golpes de pecho y decían, ¿cómo? ¿Y dónde quedan las víctimas del delito? Y en efecto, toda ley debe prever todo supuesto, porque recordemos que por lo menos hasta hace unos días, hasta hace unos meses, mi derecho concluía hasta la línea donde comenzaba tu derecho. Y esto lo comentamos también por otras disposiciones que están surgiendo en el mundo, como pues bueno, la cuestión relacionada con la bioética que están aplicando en algunos hospitales del mundo y que mucho se ha comentado en tema separado también aquí en México. Refiriéndonos a la ley de amnistía, esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de abril del año 2020. ¿Qué es la ley de amnistía? La ley de amnistía es un ordenamiento legal que, conforme a sus facultades, el Congreso de la Unión y conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 22, expide para beneficiar a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad y que han sido sujetas a procesos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. La ley de amnistía señala los supuestos de que se haya ejercitado acción penal en contra de dichas personas, se les haya sujeto a proceso o bien hayan sido ya condenadas con sentencia firme, quienes pudieran ser beneficiados. Y aquí da dos parámetros de primero quienes son beneficiados, segundo quienes no pueden ser beneficiados. Estamos hablando de la ley de amnistía en el orden federal, expedida por decreto de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aprobado por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, sus diputados federales, que conoce usted, dan seguimiento muy cabalmente a sus obligaciones con los ciudadanos en sus distritos electorales. Espero los conozca y si no los conoce, adopte un diputado hoy, dele seguimiento a su actividad y exíjale, conforme a la ley, que cumpla. ¿Por qué? Porque dispone de un salario que su trabajo es cumplir la ley, sin duda. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que los beneficiarios de la ley de amnistía son, en primer término, se considera el delito de aborto.
El aborto en cualquiera de las modalidades comprendidas en el Código Penal Federal. El aborto, tratándose de la madre del producto, le llaman. Aquí vemos el paradigma de la vida. La vida anteriormente en México era protegida desde la concepción. Bueno, así está establecido en algunos tratados internacionales también, a los cuales México se encuentra obligado. Sin embargo, la discusión respecto del aborto se ha ido dando de manera polémica en diversas entidades de la República. En este caso, quienes se encuentren presos, puestos a disposición del Ejecutivo Federal por el delito de aborto, con la ley de amnistía van a ser liberados. ¿Quiénes más? Los médicos, los cirujanos, las parteras, los auxiliares médicos en general que hayan colaborado en los abortos, siempre y cuando pues no lo hayan hecho mediante violencia a la madre, al sujeto activo del delito, sino que haya sido con el consentimiento de ésta. Ellos también van a ser beneficiados. ¿Qué otra persona puede ser beneficiada? La ley de amnistía señala el delito contra la salud de tráfico de drogas, narcóticos, como lo conocemos. El primer supuesto es, bueno, cuando una persona, dada la naturaleza socioeconómica en que ésta se ha desarrollado, en que ésta haya vivido, se haya visto en la necesidad de participar en conductas delictivas, lo haya hecho por mandato de su cónyuge. Que exista esa, pues bueno, esa inclinación a haber obedecido lo que otro le había dicho, siendo su pareja sentimental, ¿no? Es lo que establece la ley. ¿Qué más establece la ley? Bueno, aquella persona que siendo consumidora, la cantidad máxima de droga, digo, esto habla en tratándose de que haya sido detenida con una cantidad que exceda a lo legalmente permitido, eso está en la ley de salud, y conforme a la ley de salud establezca el máximo permitido para el consumo personal. Aquella persona que haya tenido hasta el doble de esa cantidad máxima también va a ser liberada. ¿Quién más es sujeto o beneficiario de esta ley de amnistía federal? Bueno, pues lo va a hacer también las personas que hayan cometido delitos pertenecientes a grupos indígenas, conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien a grupos afromexicanos. Estas personas también van a ser objeto del beneficio de la ley de amnistía, sobre todo aquellas que no hayan disfrutado durante el proceso de un traductor de su lengua o de algún abogado que haya conocido su cultura, sus costumbres. Ellos son y serán beneficiarios pues de la ley de amnistía. ¿Quiénes más? Aquellos que habiendo sido condenados por delitos federales, lo hayan sido por el robo sin violencia, cuya penalidad pues no exceda de 5 años por robo, ¿no? Vemos ahora en redes sociales como en algún estado de la República Mexicana exhiben a una persona diciendo fue aprehendido porque robó unas sardinas y un casillero de huevo. Está robando la gente por necesidad, porque tiene hambre, porque el gobierno le ha dicho quédate en casa, y estamos en casa, como usted lo acaba de ver, estamos en casa, pero también existe la necesidad de trabajar. Para nosotros los abogados es un duro golpe. Los tribunales permanecen cerrados. Los clientes están al pendiente. Ayer me mandaba un mensaje una profesora, licenciado, mi asunto, ¿cómo va avanzando? ¿O cuándo se reactivan los juzgados? Pues bueno, los juzgados
Tenemos esperanza que se reactiven este próximo jueves, viernes, pero no lo sabemos. El gobierno del estado de Guerrero ha señalado que sus actividades las va a iniciar hasta el día 30 de mayo. Del gobierno del estado dependen las juntas locales de conciliación y arbitraje, depende el Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, es una situación real que estamos pasando y que veremos más adelante. En cuanto hacia la ley de amnistía, pues vemos aquí sin duda que estos son los principales supuestos a los cuales una persona puede ser beneficiada por el contenido de sus disposiciones. Fue muy criticado. Los reclusorios se encuentran llenos. Ha sido observación constante, reiterada, no solamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el hacinamiento de personas en los penales, sino en un estudio y análisis que realizó hace algunos años la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde observa el Estado mexicano que en sus cárceles se encuentra una sobrepoblación tal que hace que habiten varios presos en una celda de minúsculas dimensiones. Esto atenta contra la salud y ahora con el COVID-19 sin duda pone en riesgo a un alto porcentaje de la población. Por esa razón, en lo personal, me parece acertada la disposición presidencial. Tengo mi discrepancia por cuanto hace al delito de aborto. Es una cuestión personal, de opinión personal. Como abogado, considero que efectivamente deben tomarse todas las medidas, porque además no le demos la vuelta al asunto, ni tratemos de ver con ojos de politiquería lo mismo. Aquel que salga, pues bueno, va a tener la opción quizá de no ser contagiado en la cárcel, pero pues afuera corre el mismo riesgo. Dicen los expertos que el 70% de población va a ser contaminada por el COVID-19. Dicen algunos médicos que como la viruela, como efectivamente la varicela, hacían las mamás anteriormente, juntaban a los chamaquitos y decían, órale, inféctense todos porque entre más pronto mejor salimos. Dicen algunos médicos, lo cierto es que nos han dicho que aquellos que han sido sanados o que han superado una etapa de COVID-19, pues también posteriormente se les ha detectado de nuevo que reinicia, no sabemos. Lo cierto es que hay que cuidarse, hay que mantener las disposiciones de salud necesarias. ¿Van a poder salir? Sí. ¿Se van a librar del confinamiento a que de por sí ya estaban destinadas? Sí. Siempre y cuando así lo soliciten a través del juez federal. Ahora bien, es importante destacar también el sentido humanitario que debe de existir en los gobernadores de los estados, en las diversas entidades federativas. El presidente de México tuvo la disposición de apoyar, en los términos ya indicados, a aquellos que se encuentran presos. Pero existen muchos presos más por delitos del orden común, cuya procedencia, conforme a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya procedencia de preliberación pudiera darse ya también. Hace unos días en Guerrero anunciaba el gobernador del estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores, que dejarían en libertad 150 presos. Es una situación que en lo personal reconozco al Ejecutivo del Estado, porque dejó de tener indolencia e insensibilidad a lo que ya de por sí establece la ley. La ley de ejecución penal, la ley nacional de ejecución penal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el día 16 de junio,
del año 2016. Esta ley establece en su artículo 146, claro está que previa petición al juez de ejecución, pues bueno, este considerará la liberación de aquellas personas que se encuentren recluidas, y algunos supuestos señalan cuyos delitos, cuya pena sea de hasta 5 años y sin violencia. Ellos se puede pedir la preliberación. Aquellos que sean los delitos de contenido patrimonial que se hayan ejercitado sin violencia. Abuso de confianza, robo, fraude. De contenido patrimonial. Y también pueden preliberar por motivos humanitarios a las personas adultas mayores que sufran enfermedades contagiosas. ¿Sabe usted cuántos presos de AIDS, de SIDA, hay en las cárceles? Que son ya de la tercera edad y ahí permanecen, porque las autoridades penitenciarias de los estados no hacen su papel. Les vale sombrilla. No les importa aplicar la ley. Consideran que, cometió un delito, que se quede. Un delito puede cometerlo cualquier persona en desgracia, en el lugar equivocado, con la conducta equivocada, por supuesto. Aquellas personas que tengan una enfermedad crónica o degenerativa o terminal. Una persona que está recluida, forma parte de la tercera edad. Está recluida muchas veces por delitos que trae una carga emocional tremenda que produce cánceres, diabetes, hipertensión, enfermedades terminales crónicas degenerativas, que la mayoría de los mexicanos, las dos últimas, pues tienen o tenemos hipertensión, diabetes. Luego entonces, ¿por qué ser omisos ante la ley? Guerrero dio ejemplo de lo que con sensibilidad política puede llevarse a cabo de la mano de la ley, no por simple capricho o arbitrio. La ley de amnistía federal está sometida a tribunales federales, pero los estados también deben de disponer lo que en sus jurisdicciones corresponda. Los paradigmas, las costumbres van dictando nuevos derechos. En efecto, lo que hoy es un derecho, mañana dejará de serlo. El derecho a la vida, vemos cómo ha transcurrido el tiempo y se ha ido limitando. Hoy llegamos al punto de que entre un joven y entre un anciano, los médicos, en base a su guía de bioética, van a tener que dar preferencia para dar un ventilador, un respirador de oxígeno a un joven, o bien a aquel que tenga y goce recomendación, dice la guía, a aquel que por sus méritos sociales pues amerite continuar con vida. Todo esto va en cambio constante. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Llegó el momento ya de cambiar el chip, de reprogramarnos y de pensar en las nuevas perspectivas y horizontes que el derecho tendrá y habrá de tomar en breve tiempo, sin duda, con un rumbo distinto al cual hoy disfrutamos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.